Estoy desempleado. Mi última faena que tuve fue de reformas y construcción y tal, y vi muy interesante el tema eléctrico. Entonces sabía algunos temas básicos, pero quise introducirme más en la materia y la verdad que el curso este me ha servido bastante para solventar algunas dudas que tenía. Bueno, y aún todavía tengo la intención de continuar porque es un tema muy extenso y interesante a la vez. Pues instalaciones básicas, domésticas, un poco de domótica también, contactores, relés y tal, de motores. També per part nostra agrair-te el curs, que és també un esforç per adaptar-te a cada un de nosaltres. Bueno, porque yo estoy trabajando, estoy relacionado con esto, pero bueno, siempre se aprenden cosas nuevas. Al final, siempre aprendes algo. Bueno, yo por ejemplo la parte esta de vivienda, de electricidad de vivienda, yo lo desconocía totalmente y bueno, pues mira, es una cosa que he aprendido nueva. Y no sé si para a lo mejor cambiar en algún momento dado o para mí mismo, siempre va bien. Sí, totalmente, yo creo que sí, que al final hoy en día cada vez la exigencia es mayor y cuanto más preparado estés, pues más puertas te abre. Sí, claro que sí, no solo a mí, a todo aquel que se ponga a estudiar y aprenda un poco, yo creo que se le abre un campo en el mundo laboral. Y ahora mismo pues estoy pensando echar currículum como ayudante de electricista. Entonces yo creo que ya me siento capaz de poder emplearme como ayudante de electricista. Sí, yo lo aconsejaría 100%, porque ya había hecho otro anteriormente y pues todo el material que hay, la documentación que nos aporta el profesor, yo creo que está muy bien todo. Pues yo calificaría en general el máximo, el 10, porque te dan facilidades para todo y aparte también el formador es muy conocedor del tema y sabe explicar y sabe llegar a los alumnos. Y sí, recomendaría a todos. Aparte que la electricidad es un mundo muy amplio y muy interesante. Está presente en todo aspecto de la vida la electricidad, todo se mueve con electricidad.